hermanos, Dios me los bendiga. A todos los que nos ven por la internet, que Dios les bendiga rica y poderosamente. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace en llegar a sus hogares a través del Evangelio de Jesucristo, y para nosotros es un placer poder llegar y poder compartir para edificar el cuerpo de Cristo y edificar su vida y compartir la palabra de Dios. Para nosotros es un placer. Saludos desde Caracas, Venezuela. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de anunciar su Evangelio de gloria. Amén. Porque tenemos en Jesucristo una esperanza de gloria eterna. Bueno, mis hermanos, hemos estado predicando toda esta semana, o no predicando, enseñando, haciendo una serie de enseñanzas. Esta noche no vamos a tener, esta tarde no vamos a tener una prédica como tal, sino una enseñanza. Así que vamos a manejar la Biblia. Agarre su Biblia para que usted vea que lo que se le está enseñando no es locura. Agarra su Biblia a ver qué dice la palabra de Dios. Y vamos a tener nuestro serio de estudios escatológicos o proféticos de los días finales. La semana pasada hablamos sobre qué es el día del Señor. Hablamos sobre eso. Y hoy vamos a hablar sobre el templo de Dios en Jerusalén. Figura del celestial. Templo de Dios en Jerusalén. Figura del celestial. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, y lo vamos a ver, para que usted pueda conocer la esperanza de la gloria que tiene en el Señor y las promesas eternas que tenemos en Él. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo 26:30. Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando llegaron al monte Sinaí, Dios les dio la ley. Pero Dios mandó que se erigiera un tabernáculo. Diga conmigo, tabernáculo. Tabernáculo. Es conocido también como el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo, ¿para qué? Porque Dios se iba a manifestar a su pueblo y su pueblo iba a celebrarle fiesta en el desierto. Entonces, leemos toda la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Harás erigir el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Diga conmigo, conforme al modelo. Conforme al modelo. Ok, o sea, Dios mandó a elegir, a levantar, a hacer el tabernáculo de reunión conforme a un modelo que Dios le mostró a Moisés, donde en el monte Sinaí. Entonces había unas características de cómo sería el templo, y no solo unas características, sino había unas medidas, había un material que se iba a usar para la construcción del tabernáculo de reunión. Dios, Yahvé, mandó a Moisés en el monte Sinaí a edificar el tabernáculo, para que mientras Israel estuviera en el desierto, Dios habitara en medio de ellos. Y le dijo Dios a Moisés: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y eso es muy significativo ahí. O sea, no lo vas a hacer como a ti te da la gana. No lo vas a hacer como a ti te parece el tabernáculo. Lo vas a hacer conforme al modelo. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería: ¿por qué Dios mandó a Moisés rigurosamente a confeccionarlo conforme al modelo que Él le dio a Moisés? La pregunta sería eso: ¿por qué? O sea, que Dios le dijo:
vas a hacerlo conforme a las medidas y conforme al material que yo te digo. Ahora, ¿por qué Dios encarga tan rigurosamente que se haga conforme al modelo? ¿Ah? ¿Será que Dios es un perfeccionista? ¿Será que a Dios le gusta el orden? Sí. No es perfeccionista, pero le gusta el orden. Pero esto no tiene nada que ver ni con orden ni con perfeccionismo. ¿O será más bien que Dios quería revelar o anunciar proféticamente algo por venir y eterno? ¿Será que Dios manda a hacer el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte porque Dios quería revelar algo que tenía que ver con lo porvenir y con lo eterno? Eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Y vamos a demostrar por la santísima palabra de Dios que las medidas del tabernáculo y del templo de Jerusalén son una sombra profética o una figura del templo celestial. Ok. Si vemos cuando Israel toma la tierra prometida, amén, Josué, se ubican cuando Israel toma la tierra, pasan años y años y ellos estuvieron con un tabernáculo hasta cuando Salomón se levanta, por mano de Salomón, se levanta a construir el templo en Jerusalén, donde Dios había dicho que pondría su nombre y que allí habitaría, ¿verdad? Entonces era un lugar de reunión donde la gente se iba a encontrar con Dios. Amén. Sin embargo, esa no es la realidad de la historia. Porque ese templo, no solo el tabernáculo, sino el templo de Jerusalén, que se construyó con las medidas del tabernáculo, conforme al modelo, con la misma, lo único que se hizo más hermoso, con piedras preciosas y todo aquello, pero era el mismo modelo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas tres cosas había. Y miren, que Dios lo que quería anunciarnos ahí es una figura celestial o un evento profético que tiene implicación para el cuerpo de Cristo, que tiene implicación para la iglesia de hoy, y que si entendemos esta maravillosa promesa para sus hijos, entonces, mis hermanos, podremos vivir un evangelio de plenitud en la esperanza de la gloria eterna. Aleluya. Dios le dijo a Salomón construir el templo en Jerusalén conforme a las mismas medidas que Dios le dio a Moisés en la ciudad que Elohim eligió para poner su nombre, la cual es Jerusalén, en tierra de Israel. Jerusalén. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, o no, usted lo lee en su casa porque es largo, capítulo 5 y 6. Ahí nombra toda la construcción del templo de Salomón en Israel. Entonces, Salomón estableció el templo en el terreno que David compró para tal fin. Había diferencia del tabernáculo. A diferencia del tabernáculo, el templo de Dios, llamado también la casa de Abba Yahvé, o la casa de Jehová, del Padre, se establecería en Jerusalén, la que proféticamente es la ciudad del gran rey, donde el Mashiach, o Cristo de Dios, el ungido de Dios, reinaría toda la tierra. Proféticamente sabemos, según el capítulo 20, el capítulo 11 de Isaías, que el Señor Jesucristo reinará 1000 años aquí en esta tierra, y su epicentro será la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Ahí se sentará el trono de Dios. Entonces es necesario
es necesario que entendamos qué importancia tiene ese lugar profético. ¿Ok? Dios mandó a elegir el templo allí. Aquí tengo una figura o una foto del templo de Jerusalén. Así será también el tercer templo, donde el anticristo se sentará y será pasar por Dios. Miren, ¿está viendo? ¿Puede distinguir? El templo. Todavía este no está construido, pero es un modelo exacto del primero. Así era el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes y el templo del día del Señor, donde el anticristo se sentará. Ok. En el templo de Dios mandó a construir habitaciones. Diga conmigo, habitaciones. Habitaciones. Donde los que ministraban en el templo vivieran sin tener necesidad de salir de allí. Así pudieran disfrutar de la presencia permanente de Dios. La familia del sumo sacerdote vivía dentro del templo, en unas habitaciones que estaban preparadas para ellos. Ahora bien, en segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, si vaya ahí, si quiero que vaya. Segunda Crónicas 4:9 nos revela esto. En la construcción del templo de Salomón, dice, versículo 9, 4:9. También hizo el atrio de los sacerdotes. Diga conmigo, el atrio de los sacerdotes. Atrio de los sacerdotes. Y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. O sea que se construyeron atrios o habitaciones para los sacerdotes. Las cámaras a ambos lados del templo eran habitaciones para los sacerdotes y para el depósito de recipientes, utensilios y vestiduras que se usaban en el templo. También se usaban para almacenar las ofrendas de grano. ¿Ok? Así que todo se hizo conforme al modelo que Dios dijo. Conforme al modelo que Dios dijo. Ahora, vamos a ver el porqué, el modelo. ¿Ok? Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Aquí le enseñamos la Biblia, así que use la Biblia. Agarra su Biblia. Primera de Reyes 6, 38. Y en el año 11º, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue terminada con todos sus detalles. Y de conformidad con el diseño, diga conmigo, y de conformidad con el diseño prefijado, de manera que la terminó de edificar en 7 años, el número perfecto, el 7, el día de la culminación. Así que eso nos habla que el templo de Jerusalén tiene una figura eterna, una figura celestial de lo perfecto o lo profético de Dios en la culminación real de lo profético. O sea que tiene un cumplimiento profético en la plenitud de Dios. Ahora bien, ¿será que Dios necesitaba una casa para vivir? Pregúntale que está a tu lado, ¿será que Dios necesita casa para vivir? Bueno, pastor, pero todos nosotros vivimos en casa. Él no hizo su imagen y semejanza. Quizás Dios necesita una casa, pero Dios no necesita una casa. ¿Usted está seguro de eso? ¿Será que Dios necesita una casa para vivir como todos los hombres? Y Dios le dijo, bueno, hágame un tabernáculo para que yo viva, porque yo no voy a vivir en el aire, ¿sabe? Usted vive en casa y yo no. ¿Será eso? No.
¿O Dios nos estaba anunciando algo? Ahora, el misterio sería, ¿qué es lo que nos estaba anunciando? Es lo que vamos a descubrir hoy. Sabemos que en toda la ley, diga conmigo, toda la ley, pastor. Toda la ley es sombra profética de lo verdadero, de lo eterno, de lo celestial. Sombra profética. O sea, es profecía de algo de lo verdadero, de algo por venir. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 17, podemos ver esta verdad. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, respecto a fiestas o novilunio o días de reposo, lo cual es sombra de las cosas venideras. Diga conmigo, de lo cual es sombra de las cosas venideras. Así que toda la ley de Moisés y todos los profetas del antiguo pacto son profecías de lo verdadero, de algo por venir. ¿Ok? Pero la realidad es Cristo. El versículo 17. Lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad de todo, de toda la profecía es Cristo. Cristo es el cumplimiento de toda la profecía, de toda la sombra profética de la ley. ¿Amén? En Él podemos conseguir cumplimiento de toda la palabra de Dios. Ok. En Hebreos 8:5, el escritor a los Hebreos también hace referencia a que la ley era sombra y que el tabernáculo o el templo de Jerusalén era una sombra profética de lo celestial, de lo eterno. Hebreos 8:5. Los cuales son figura. ¿Qué es una figura? Una imagen. Y sombra de las cosas celestiales. Aleluya. Digo amigo, los cuales son figuras y sombra de las cosas celestiales. O sea que todo lo que Dios mandó en la ley era figura, sombra profética de las cosas celestiales. Aleluya. Como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Aquí está la respuesta. El por qué Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo conforme al modelo que le mostró. ¿Y por qué el rey Salomón construyó el templo conforme al modelo prefijado por Dios? Entonces, mi hermano, ¿qué nos anuncia? Incluyendo el templo de Jerusalén, ¿ah? El tabernáculo, ¿qué nos anuncia? ¿Qué nos anuncia? Que son figuras, que sombra de las cosas celestiales. O sea, que Dios le dijo, mira, tienes que hacerlo así, porque yo quiero revelar el templo celestial en la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Que la verdad no era el templo ni el tabernáculo, sino que Dios quería que el hombre pudiera ver lo que había en el cielo. ¿Usted me está entendiendo? De lo que hay allá y donde Dios habita. Era sombra profética. Por eso le digo, hazlo conforme al modelo, porque iba a ser un reflejo de lo celestial, del templo celestial, en la ciudad celestial, porque hasta Jerusalén es sombra profética de la nueva Jerusalén celestial. Amén. ¿Está entendiendo? La gente a veces se enfoca en los detalles de lo terrenal y no mira en lo que Dios mostró y reveló
Israel, en Jerusalén, en la ley, la figura del celestial, lo eterno. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo meramente una sombra, porque la ley, ¿qué tiene? Una sombra nada más de los bienes destinados a venir. La ley, ¿qué nos profetiza? ¿Qué nos muestra en la sombra de la ley de Moisés y de los profetas? ¿Qué nos muestra la ley? El Antiguo Testamento, ¿qué nos revela? Meramente una sombra profética de los bienes verdaderos destinados a venir, no la imagen misma de las cosas. Miren el versículo. La ley no revela la imagen misma de las cosas, revela una sombra. Es como si tuviéramos otro parado. Exacto, la sombra, pero ese no eres tú. Refleja algo distorsionado, pero que refleja que tú estás allí. Entonces, lo que Dios quería con todo lo que mandó en la ley era revelarlo los bienes venideros, pero que no sería la imagen misma de las cosas. Porque, por ejemplo, lo que Dios estaba revelando con el sacrificio de los animales, que era el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo. O sea, que la salvación o la purificación de los pecados no era con la sangre de un animal, no era la verdad, sino Cristo era la verdad. Así que cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, se cumplió la sombra profética de la ley que decía que en el sacrificio del Cordero sin mancha nuestros pecados serían limpiados, y Jesús sin pecado murió en la cruz para pagar nuestro precio de nuestros pecados. Amén. Sí, Señor. O sea que se cumplió la sombra profética en Él. Ahora, el tabernáculo de reunión o el templo en Jerusalén no refleja la imagen misma de las cosas de la ley, o sea, de la verdad, sino que nos revela una sombra de las cosas destinados, de los bienes destinados a venir. ¿Cuántos esperan al Señor Jesús? Amén. Sí. Entonces nosotros esperamos una profecía que se cumplirá. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? El templo en Jerusalén, el tabernáculo de Dios, ¿qué tiene que ver esto con la venida del Señor? ¿Qué tiene que ver esto con mi patria celestial? ¿Qué tiene que ver esto con las promesas divinas para su pueblo? Es lo que queremos demostrar y que usted lo comprenda con todo entendimiento, que el misterio de Cristo se les revele en su totalidad. La gente habla del arrebatamiento de la iglesia que esperamos, pero no entienden las dimensiones o la palabra o la magnitud, lo que eso significa para el pueblo de Dios. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será nuestro lugar? ¿Dónde estaremos en la eternidad? ¿Vendremos? ¿No vendremos? Esas son cosas que la gente se pregunta, pero la gente les enseña nada más 1 Tesalonicenses 4:13 al 17, no tienen otro. Vamos a entenderlo, vamos a seguir, vamos a volver a leer Hebreos 10:1 y lo vamos a leer corrido. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Por qué? Porque la sombra.
Por eso los animales no podían perfeccionar. Era solamente una sombra profética. Okay. Así que Dios, Yahvé, no necesitaba una casa porque el cielo es su trono. Cuando Dios mandó a erigir el tabernáculo y el templo para que Él habitara ahí, no era porque necesitaba una casa. Era para revelarse al hombre, para demostrarle la figura del celestial. Que Él vive en su templo, en el lugar santísimo. Ahora, Jesucristo, dice el escritor a los Hebreos, que por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos abrió el camino hacia el lugar santísimo, por medio de su sangre. Aleluya. Y eso no es nada más cuando tú oras, es que para allá vamos. Aleluya. Amén. Para allá vamos. Ahora, Dios no necesitaba una casa aquí. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, 44, y ahí vemos el discurso de Esteban. Y ahí nos revela cuando Esteban confronta a los judíos y le dice, porque ellos se enorgullecían de su templo, él le dice: Dios no necesita casa. ¿Qué se creen ustedes? Leamos 7:44. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el que hablaba Moisés, para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, a quien halló gracia delante de Dios, y pidió encontrar un tabernáculo para la casa de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. ¿Quién le edificó la casa? Salomón. Si bien el Altísimo no habita en casa hecha de mano, no habita en casa hecha de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Él le dice, Esteban le dice, Dios mandó a construir el tabernáculo en el desierto a nuestros padres, y después se introdujo el tabernáculo en la tierra prometida, y después hasta los días de David, y después Salomón edificó casa. Ahora, él los confronta. ¿Será que Dios necesitaba casa para vivir? Y él le responde: el cielo es mi trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos. En el tercer cielo, pastor. Allí está el trono de Dios. Y la tierra, estrado de mis pies. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel, el estrado de sus pies. Por eso a Jesús le dieron: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. ¿Cuál enemigo? Las naciones enteras se reunirán en Jerusalén. Ahí estarán estrados de sus pies. Y entonces regresará y emitirá juicio contra las naciones que se rebelaron contra Dios. Ese es el estrado de sus pies. Entonces, ellos creían que la tierra de Jerusalén, Dios habitaba allí. La ciudad de Jerusalén, la tierra de Israel. Y que Él necesitaba una casa para que Él estuviera allí. No, era una sombra, diga conmigo, era una sombra. Era una sombra De lo celestial. de lo celestial. El cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. El planeta, inclusive más allá de Israel, está bajo sus pies. Pero su trono está en el cielo. Así que Dios no necesitaba casa hecha de manos.
Entonces ahí vamos viendo el por qué Dios manda a edificar casa, tabernáculo, porque Dios quería revelar, manifestar a los hombres lo que había en el cielo. Aleluya. Ahora bien, vamos a leer aquí en el Hebreos capítulo 8, versículo 1. Qué bello es escudriñar las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo uno aprende? Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos? Jesús. Yeshua se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. ¿Dónde se sentó? En los cielos. Ok. Hebreos 8:2. Ministro de las cosas santas y del verdadero, diga conmigo, yo quiero que usted repita esto, y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre, y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre, diga conmigo, y el verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre, y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no en el hombre. ¿Dónde? En el cielo, donde se sentó a la diestra de Dios, porque el cielo es el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. Así que por eso es que la figura del tabernáculo y del modelo que Dios le entregó era figura y sombra del celestial. Ahora, Dios, el Señor Jesús, erigió un tabernáculo en el cielo. ¿Para qué, pastor? Es lo que vamos a ver. Ok. Versículo 8:5. Los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué? ¿Qué son figura y sombra? La ley. El versículo 3 y el versículo 4 hablan de los sacerdotes del tabernáculo, del templo. Y hablan de las vestiduras y de los sacrificios. Todo eso es figura y sombra de las cosas celestiales. Como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo, pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque era sombra, era reflejo de lo que había en el cielo. El versículo 6 dice, pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, hablando de Jesús, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, del cual está basado ¿sobre qué? Sobre mejores promesas. ¿Cuál es el mejor pacto? El nuevo pacto. Digo mío, el nuevo pacto. En el antiguo pacto o antiguo testamento había unas promesas terrenales que eran sombra, que no era la imagen misma de las cosas, que era sombra de lo celestial, pero que ahora Jesús, el mediador de un nuevo pacto, hizo que este pacto estuviera basado en mejores promesas. Diga conmigo, hay una mejor promesa que yo tengo en Cristo Jesús. Hay una promesa celestial que Él nos reveló en su palabra, y que estando en Él, estando en su pacto, yo tengo una mejor promesa que está reservada en el cielo para mí. Aleluya. Gloria al Señor.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el Antiguo Testamento, no hubiera procurado lugar para un segundo pacto, que es el nuevo pacto. ¿Ok? Versículo 8. Porque reprochándolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora bien, ¿con quién es el nuevo pacto? Lea el versículo. No, yo no estoy pidiendo que usted me diga lo que usted cree. Lea, ¿qué dice la Biblia? ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No es con la iglesia. No. Entonces, ¿por qué usted no dice así? Y eso es lo que yo le quiero mostrar. Por cómo nació la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué el nuevo pacto? ¿Acaso la iglesia tenía un antiguo pacto? No, Israel lo tenía. En el Antiguo Testamento. Pacto con Israel. La descendencia de Jacob. Ahora bien, Dios le dice: mira, esto es figura a Israel. Sopla, hay un nuevo pacto que está basado en mejores promesas para ti. Cristo, cuando vino, por primera vez vino predicando el evangelio de ¿qué? Del reino. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y crean en el evangelio. ¿A quién le estaba predicando a Jesús? ¿A los africanos? ¿A los árabes? ¿A quién? A Israel. Porque él vino para confirmar el pacto que Dios le había dicho en el antiguo. Ahora bien, vamos a leer el versículo 10 y aquí explicaré cómo nace la iglesia. ¿Ok? Entonces nosotros los que no somos israelíes y judíos estamos fritos. No, ya vamos a verlo. Versículo 10 dice: por lo cual este es pacto que haré con la casa de Israel. Casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. Diga conmigo, mente. Mente. Y escribiré su corazón. Y les seré por Dios y ellos serán por pueblo. Ahora, ya en el nuevo pacto, Dios no iba a establecer la ley de Dios en tablas de piedra. Toma. O hoy lo tiene en el Antiguo Testamento de la Biblia, en hoja. Ahora yo en el nuevo pacto pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Cuál es el nuevo pacto? La sangre. Porque en la ley decía que la vida estaba, la vida del cuerpo estaba en la sangre. ¿Está entendiendo? Cristo derramó su sangre, su vida la derramó para darnos vida a ti y a mí. Pero en este caso, con la casa de Israel, ahí se estableció el nuevo pacto, la de la sangre, ya no la de la ley escrita. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Capítulo 2 de Hechos. El Espíritu Santo vino del cielo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu que le daba que hablase. Y Dios, por primera vez, hizo que el Espíritu Santo viniera para vivir en el hombre como templo y casa espiritual. Ahora bien, ¿por qué? Por la sangre del nuevo pacto que los limpió de todo pecado. ¿Sobre quiénes vino? ¿Sobre gentiles? Sobre israelíes. La fiesta del Pentecostés era una fiesta de la ley de Dios. La ley de Dios, la Torá de Dios, la ley y los profetas. ¿Ok?
Entonces, todos los judíos de que estaban dispersos en el mundo fueron a Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y ahí estaban reunidos los que judíos. No vino sobre todo la casa de Israel. ¿Por qué no vino? Porque vino solamente sobre los que fueron lavados con la sangre de Jesús. O sea, con los judíos y israelíes que sí creyeron que Él era el Señor. ¿Oyeron? No sobre todos. ¿Por qué no vino sobre todos? Porque parte de la nación de Israel lo rechazó. Él fue crucificado, lo entregaron a morir para que se cumpliera la escritura. Entonces, parte de la nación fue lavada y introdujo en su nuevo pacto, y parte de la nación fue desgajada. Diga conmigo, desgajada. Desgajada. ¿Por qué fueron desgajados? Por la incredulidad. No tuvieron fe. Por lo tanto, la sangre del nuevo pacto no se hizo operante en ellos, porque no creyeron en el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, Cordero de la Pascua. ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo entonces nace la iglesia? ¿Cómo los que no somos judíos vinimos a ser parte de estas mejores promesas del nuevo pacto? Porque las mejores promesas, el cielo, el arrebatamiento y todo eso tiene que ver con el nuevo pacto, no con el Antiguo Testamento. Por eso que el arrebatamiento no es nombrado en el Antiguo Pacto, sino en el Nuevo. Ahora bien, dice la Biblia, Juan dijo, a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Israel. Israel. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Israel, no, hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibimos la nueva naturaleza divina. ¿Por qué? Porque a causa de toda Israel no fue endurecida parcialmente. ¿Por qué fue endurecida? Por su incredulidad. Porque ellos no creyeron que Jesús era su Mesías, su prometido. Pero no todos, porque los apóstoles eran judíos, eran israelíes. Y multitudes de Israel creyó en el Señor. Así que no todos. Cristo, cuando resucitó de los muertos, se le apareció a más de 500 personas en Israel. Así que quienes fueron desgajados por su dureza, por su incredulidad, fueron desgajados. Y por la fe nuestra, que sí creímos, los que no somos judíos, a ver los que no somos judíos, alza tu mano ahí. Hemos creído, ¿verdad?, en el Señor. Fuimos injertados en el olivo. ¿Quién es el olivo? Jesucristo es el olivo. La raíz de David, el linaje de Israel, la casa, el rey de Israel, el rey de reyes. Y fuimos injertados. Por lo tanto, la bendición del nuevo pacto y las mejores promesas también alcanzaron a los que de entre los gentiles creímos en Jesús como el Salvador. ¿Está entendiendo? Porque fuimos injertados por la fe, por la gracia de Dios. Ahora, es por eso que los que de Israel han creído, los que me ven, Dios bendiga a Israel y a toda la casa de Judá que nos ven por la internet, que ha creído que Yeshua, que Jesús es el Señor. Porque el único Salvador es Él, el único. Él es el cumplimiento de la ley que Dios le entregó a su pueblo. Entonces, los que de Israel sí creyeron no fueron arrancados de su árbol, se quedaron. Y el nuevo pacto les vino a ellos. Pero los que no creyeron fueron arrancados. Y nosotros, gentiles, que hemos creído, fuimos injertados, haciendo de los judíos creyentes
y de los gentiles creyentes, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Que israelíes creyentes y gentiles creyentes somos el cuerpo de Cristo, miembros del Señor y lavados con el nuevo pacto. Los gentiles que no éramos judíos no teníamos parte. No teníamos parte. Pero por la gracia de Dios y porque lastimosamente muchos de Israel no creyeron, fueron desgajados en su lugar, nosotros fuimos injertados. Así que por gracia, gente que nos... iglesia del Señor entre los gentiles, mire, somos salvos es por pura gracia de Dios. Ahora, fuimos injertados en el Señor, en su sangre fuimos lavados, estamos en el nuevo pacto también. Nos alcanzó la bendición del nuevo pacto y lo vamos a demostrar por la palabra de Dios. Que ahora esas mejores promesas y las promesas celestiales que reflejaban en la Torá, en la ley y en los profetas, están destinadas para el cuerpo de Cristo, para los que son en Cristo uno con Él. Amén. Porque Él es el cumplimiento, Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Señor. Él es la figura verdadera, Él es la verdad de la figura y sombra profética. Aleluya. Ahora bien, la promesa celestial. Todos tenemos una promesa celestial. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, sean israelíes o sean gentiles. Podemos entender que el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Y fue a quienes le vino las leyes en sus corazones en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo para ser templo del Dios vivo, nuevo pacto, porque hubo un pacto anterior, el cual llamado es el Antiguo Testamento. Este pacto nuevo está basado en mejores promesas, promesas celestiales y eternas, y nosotros que hemos creído entre los gentiles, fuimos injertados. Por eso en la parábola de la gran cena, cuando hace la invitación, vaya, invítame. Y cada uno empezó a excusarse de los convidados. No, acabo de casarme, no puedo ir. No, he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Y cada uno se excusó. Entonces el Señor molesto dijo, vayan por los campos, por los valles y por las plazas y traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los indigentes y oblíguenlos a entrar hasta que se llene mi casa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los mancos, los cojos? Según la ley de Moisés, los gentiles éramos impuros. Éramos lo más sucio por el pecado, lógicamente. Ahora bien, nosotros éramos los gentiles, esos mancos, ciegos, cojos, éramos ciegos. Pero Dios mandó a sus siervos a hacernos entrar en su casa para que la promesa nos alcanzara. ¿Por qué? Porque los convidados lo rechazaron. Parte de la nación de Israel lo rechazó. Amén. Y por eso hoy tú y yo estamos aquí, porque Dios tuvo misericordia. Dios, bueno, si estos rechazan la invitación, vayan por todos lados y prediquen. Y eso fue lo que hizo Jesús en la gran comisión. Mateo 28, 18 y 19 dice, y por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le digo a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones para que la salvación llegue también a los gentiles. Y hoy tú y yo estamos en el cielo, estamos injertados y estamos en el nuevo pacto y las nuevas promesas. Gracias, Señor, por tu misericordia, que te acordaste también de estas ovejas que estaban descarriadas. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Ahora bien, nuestra promesa es una herencia celestial y no terrenal. Gracias, Rey. Entonces, si vamos al primer libro de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro, el apóstol a la circuncisión. Aquí vemos las mejores promesas que están basadas en el nuevo pacto.
Primera de Pedro 1:1 en adelante. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense a quién le escribe Pedro. A los expatriados ¿de dónde? De Israel. Porque Pedro era apóstol, ¿a quién? A los de la circuncisión. Por eso él le habla a ellos. Versículo 2 dice: elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Mesías. Gracia y paz sea multiplicada. Mira lo que le dice: a la santificación del Espíritu. ¿Por qué? Porque Israel aceptó a esta gente de los expatriados, que estaban expatriados. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidos por los fariseos, por los del judaísmo, habían sido perseguidos, y también por Roma, y habían sido perseguidos por los romanos, y ellos tuvieron que salir huyendo para guardar su vida. Entonces por eso dice a los expatriados, porque habían estado dispersos en la región de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en Europa, estaban regados. Y entonces él le dice que ellos habían sido rociados con la sangre de Jesús el Mesías, o sea, eran judíos creyentes. Él no le estaba hablando a los judíos no creyentes, le estaba hablando a israelíes creyentes, o sea, parte del cuerpo de Cristo. ¿Están entendiendo? Entonces, es muy importante destacar que él está hablando de las mejores promesas del nuevo pacto. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías entre los muertos, para una herencia, mira las mejores promesas, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos. ¿Dónde está reservada esa herencia? En los cielos para vosotros. Ahora bien, si Pedro le estaba hablando a los expatriados de Israel, que habían sido lavados con la sangre de Jesús, ¿verdad? Y que está hablando de las mejores promesas del nuevo pacto, que son celestiales y no terrenales, entonces, ¿dónde quedan los gentiles aquí? Porque está hablando de una herencia celestial, pero le está hablando a los salvos de Israel. Bueno, lo que acabamos de explicar, usted y yo, que sí creímos en el Señor, que no somos judíos, pero que aceptamos el sacrificio de Jesús y aceptamos que Él es el Hijo de Dios viviente, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Amén. Fuimos lavados también con su sangre. Amén. Y fuimos inyectados en el cuerpo del Mesías. Y fuimos lavados con su sangre y somos participantes Amén. del nuevo pacto. Así que usted y yo estamos unidos al Mesías. Y también esta herencia celestial es para los salvos de entre los gentiles. O sea, los judíos salvos, los que se aceptaron a su Mesías, a su Redentor, a su Cordero, y los gentiles que no teníamos nada que ver, pero por su gracia fuimos llamados y por su misericordia fuimos injertados por la fe en el Hijo del Dios. Amén, gloria. Y fuimos libertados de nuestros pecados. Para nosotros también es Señor. esa herencia, esas mejores promesas que son celestiales, que son eternas, que no es la figura, sino la imagen misma de las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la iglesia, no crea que la iglesia son gentiles nada más. No, somos judíos y gentiles, creyentes en el Hijo de Dios, y somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, hay la iglesia entre los gentiles y está la iglesia entre los judíos. Cantidad de iglesias en Jerusalén. A todos nuestros hermanos allá en Israel y en Jerusalén que entienden el castellano, que entienden el español, les bendecimos en el nombre de Jesús desde Venezuela. Que Dios bendiga a Israel y Dios bendiga su tierra. Porque la salvación viene de los judíos y nosotros Amén. estamos agradecidos por eso. Gracias a ellos. Gracias al Señor. Gloria a Dios.
Por eso, vamos a leer, vamos a entender esto. Queremos manejar esto muy sabroso y hay que entenderlo. Vamos al libro de Romanos, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 23. Romanos 9:23. Aleluya. Miren, aquí vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros los gentiles que no éramos del pueblo de los pactos, que no estábamos en promesa ni teníamos nada, sino estábamos destinados al infierno. Mire esto. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria. Diga conmigo, notoria. Notoria. La riqueza de su gloria en vaso de misericordia que Él preparó para gloria. Yo prediqué sobre esto ya hace 2 días, 2 pasajes, pero aquí vemos la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Ok. Los vasos de misericordia, ¿para qué los preparó Dios? Mire su Biblia. Para la gloria. Yo quiero que usted me diga. No es que yo le diga, es que usted entienda esto. ¿Para qué? Para gloria. Diga conmigo, para gloria. Vasos de misericordia. O sea, vasos donde Dios tuvo misericordia. Ok. Judío o gentil. Versículo 24. A ver, ¿quiénes son esos vasos de misericordia que Él preparó para gloria? A los cuales también llamó a nosotros. No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Digo, amigo, no solo de los judíos, No sino solo de de los también judíos, sino entre los también de- gentiles. Entonces, judíos salvos por fe y gentiles salvos por fe, ¿qué somos? Los vasos de misericordia que Él preparó para gloria eterna, aleluya. Así que tenemos en Cristo una esperanza de gloria. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25. Y aquí dice la salvación de los gentiles. Como también Oseas dice, o sea, fue profetizado por Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Diga conmigo, nosotros no éramos pueblo. Y amada a la no amada. Tampoco no éramos amados, pero nos amó. Versículo 26. Y sucederá que en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Dónde están los gentiles, los que no son judíos? Alza tu Amén. mano. Tú has creído en el Señor Jesús. Sí, Señor. Has sido alcanzada y alcanzado por su misericordia. Y aunque no eras llamado amado, y aunque no eras llamado amada, y aunque no eras pueblo de Dios, ahora eres llamada pueblo de Dios, eres llamado hijo de Dios, eres llamada hija de Dios, y por eso somos llamados vasos de misericordia que Él preparó para gloria, para hacer notoria la riqueza de su gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, para nosotros. Aleluya. Qué grande es tu misericordia, Señor, que no éramos pueblo. Y gracias al sacrificio de Jesús y a la redención por la fe que tenemos en Cristo, nosotros podemos tener una esperanza de gloria, porque fuimos preparados para gloria. Amén. Así que esta promesa no es solo para los salvos de entre Israel, sino también los salvos de entre los gentiles, la iglesia del Señor Jesús, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Ahora, nosotros hemos hablado que a pesar de que hay mucha gente en Israel que no cree, ¿verdad? Nosotros hemos hablado que a pesar de eso, en la gran tribulación, ellos se volverán. ¿Se acuerda, hermano Rubén? Que hablamos de eso, que ellos serán salvos al final, porque Dios los meterá en el día de la ira. Y pasarán gran tribulación, Dios nos destruirá a Israel, pero el remanente será salvo. Sí. Lo puede leer, usted le puede leer en su casa, anote ahí si va a leer Romanos 9 al 11, va a leer hasta el capítulo 11 completo, va a leer Zacarías capítulo 12, que ahí dice que ellos mirarán a quien traspasaron y se arrepentirán y llorarán y se humillarán. Después van a leer Jeremías 37, que habla que vendrá gran tribulación, vendrá gran angustia
para Jacob, pero Dios los librará. O sea, que el anticristo los va a perseguir. La última diáspora, hermano, mira, todas las naciones de la tierra se irán contra Israel. Usted está viendo noticias hoy. Usted está viendo cómo Israel poco a poco se está quedando solo en el panorama profético mundial. Cómo todas las naciones odian a los judíos, los quieren matar. Porque Satanás está orquestando la última persecución contra Israel. ¿Se acuerda lo que pasó con la Shoah, el holocausto nazi? Bueno, el anticristo va a intentar hacer eso, el hombre de pecado. Pero Dios va a guardar a Israel en el desierto por 3 años y medio. Ellos huirán al desierto y ellos allí mirarán a Jesucristo y dirán: Señor, reconocemos que te traspasamos en la cruz. Y Señor, sabemos que te traspasamos el costado y te negamos, pero ahora te reconocemos como nuestro Mesías, como nuestro ungido. Ven a salvarnos, y ahí se abrirá el cielo y el Señor vendrá. Jesús le dijo a los judíos: no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que me reconozcan como el Salvador. Pero para que eso suceda, Israel va a sufrir angustia. Las naciones de la tierra lo van a rodear. Y ya estamos viendo cómo Irán ha declarado que va a desaparecer del mapa a Israel. Y está haciendo una bomba nuclear y dijo: si me atacan, yo lanzaré la bomba atómica. Y Siria, Al-Assad dijo: si me atacan, yo dejaré caer miles de misiles sobre Tel Aviv. Y eso se está orquestando en el escenario. Pero todo eso Dios lo permitirá a fin de que Israel voltee a ver al que verdaderamente ha sido su Salvador y su único Rey y verdadero ungido de Dios. Y ahí se salvarán. Amén. Amén. Así que debemos orar por Israel, porque lo que le viene es candela, no es fácil. Pero usted y yo tenemos una esperanza de gloria. Gracias a su misericordia, usted y yo estamos salvos. ¿Oyó? Así que gloria al Señor por su gracia. Que yo estoy adelantando un poco de cosas que ya les hablé. Permítame aquí. Ok, está hablando de la salvación de Israel. Ok, vamos a seguir hablando del templo. No vamos a volver allí. ¿Ok? Ya entendemos que esa promesa también somos por nosotros por la fe en Jesús. Amén. Ok, estamos claros en eso. Ahora bien, no toda... Ok, ya va, que estoy hablando de la iglesia... no, la iglesia del Señor. No. Entonces la iglesia del Señor, ya lo hablamos. Vamos a hablar del templo. La esperanza que está reservada en los cielos, ya yo le hablé de eso. El misterio de Cristo. Ok, cuerpo de Cristo. Ahora, aquí vamos a ver algo con el sacrificio, con el real sacerdocio, ¿verdad? Y que nosotros los gentiles, los salvos de entre los gentiles no judíos, tenemos parte en ese sacerdocio. ¿Por qué? Si hay un templo, ¿verdad?, en el cielo, que el templo terrenal de Jerusalén era una sombra del celestial. Lástima que ustedes no estaban aquí cuando comenzamos para aplicar eso. Pero bueno, el templo terrenal era una sombra profética del templo celestial. Veanlo así. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros tenemos que entender que las mejores promesas están, como yo le expliqué, el templo es celestial. Ahora, en el templo terrenal, que era sombra profética o figura del celestial, habían, ¿qué? Sacerdotes, ¿verdad?, que servían en el templo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver qué parte tenemos nosotros en eso, ¿verdad? Los que no somos judíos, porque ya sabemos que Israel tiene su real sacerdocio. ¿Israel cuál? El que aceptó al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver nosotros? Nosotros también no tenemos parte en esto. Ok. Junto a los redimidos de Israel, los redimidos de los gentiles, también fuimos hechos sacerdocio real por medio de la sangre del Cordero de Dios. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Y vamos a leer, muy interesante esto. El sacerdocio, para entender qué somos nosotros. Ajá. Primera de Pedro 2:1. Si hay una pregunta que usted tenga, después me la hace. ¿Vio? No se quede con la duda. Me la hace después de terminar el tema. Okay. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimiento y envidias, todas las maldicencias, decía como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, porque hay leche adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Si habéis gustado que el Señor es bondadoso, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús. Vosotros también como piedra viva, usted dile que está a tu lado, tú también como piedra viva, estáis siendo edificados como casa espiritual de Dios, para un sacerdocio santo, diga conmigo, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Y eso es lo que hacemos cuando alabamos a Dios, cuando cantamos, son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, versículo 6. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Mas vosotros pues que creéis, Él es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo, la piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Son desobedientes porque tropiezan en la piedra, que es Cristo, y tropiezan en la palabra y son desobedientes. Ahora, pero nosotros los que sí creímos, versículo 9, mire lo que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio. Real sacerdocio. Real. ¿Qué habla de real? Reino. Real sacerdocio. Sacerdocio real. Real sacerdocio. Sacerdocio real. Un reino sacerdotal. Nación santa. ¿Por qué? Porque ha sido santificada por la sangre de Cristo. Ok. Esto está hablando de una profecía del Deuteronomio de la ley que Dios le dijo a Israel que era nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis la proeza del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, sabemos que esto hablaba a Israel, ¿verdad? Ahora, parte de la nación fue ¿qué? Desgajada. ¿Por qué? Por su incredulidad. Ahora bien, ¿qué pasó? Que los gentiles, que sí creímos, fuimos en qué? Injertados, haciendo de los dos pueblos uno solo. Leamos el versículo 10. Los que en un tiempo no eran pueblo. ¿Quién no éramos pueblo? Los gentiles. Ok, no éramos pueblo. Pero ahora que somos pueblo de Dios, los que no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios por su misericordia. Amén. Fuimos injertados. ¿Ahora qué somos? Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo nos adquirió Dios? Con la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados con su precio. Aleluya. Así que tú y yo somos real sacerdocio, un reino sacerdotal, junto a los judíos que sí han creído en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, si se supone que somos un sacerdocio, se necesita un templo. Pero no es esto. Aunque aquí se sirve. ¿Somos también nosotros templo del Espíritu Santo? Sí. Pero ese no es nuestro destino. Sino el templo Celestial. celestial. Donde vamos a Reinar. vivir, servir a Dios eternamente. Eternamente. Gloria a Dios.
Ahora vamos a ver algo aquí. Vamos a seguir leyendo algo. Vamos a Apocalipsis 1.5. Mira lo que Jesús dice cuando se revela al apóstol Juan. Jesús se revela al apóstol Juan y mira lo que le dice. ¿Qué número es, pastor? Apocalipsis 1.5. Y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. ¿Y qué nos hizo? Un reino sacerdotal, reyes y sacerdotes, o un reino sacerdotal para su Dios. Padre, a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, ¿qué nos hizo el Señor con su sangre? Un reino ¿qué? Sacerdotal. Reyes y sacerdotes. Ahora, el rey necesita trono, corona. Y un sacerdote necesita vestiduras de santidad. Necesita investidura de autoridad para relacionarse con Dios. Ahora, nosotros hacemos parte de eso aquí, pero no es nuestro fin. Y lo vamos a ver por qué. Porque el templo de Jerusalén, ¿qué era? Figura del celestial. No la imagen misma de las cosas, sino de las promesas venideras que están en los cielos. Ahora bien, si nosotros somos real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido por Dios y somos un reino sacerdotal para nuestro Dios, ¿y dónde está Dios Padre? ¿Dónde está? El Padre nunca regresará otra vez. El Padre no ha venido ni siquiera la primera. Él siempre se manifiesta como quiere el omnipresente, pero Él está en el cielo. Amén. El que vino fue el Señor Jesús. Ok, entonces, si somos un reino sacerdotal para Dios, ¿dónde está Dios Padre? Está en el cielo. ¿Y dónde serviremos nosotros? El cielo. Dígalo. Entonces, vamos para allá. Vamos a entender esto. Efesios 2.5. Efesios 2.5. Y aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Cristo, Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea que para Dios ya estamos sentados allá. Aunque eso es por fe, lo tomamos. Pero eso se va a hacer una realidad cuando el Señor venga. Amén. Nuestro lugar celestial está reservado allá porque somos un reino sacerdotal. ¿Ok? Se recuerda que nosotros hablamos al principio que en el tabernáculo o en el templo se mandaron a construir habitaciones para los sacerdotes. Que habitaban allí. Para que vivan allí. Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que vamos a empezar a leer para abajo. Ok, entendemos que somos un sacerdocio real y que existe un templo en el cielo donde Dios habita. Amén. Vamos a seguir leyendo. Esto se está poniendo sabroso. Amén. ¿Por qué Dios nos hizo sentar en lugares celestiales? Por su gracia, porque nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Pero ¿por qué el Señor, por qué nos hizo sentar en lugares celestiales? Por la fe en el Señor. Porque nos hizo, la respuesta es ¿por qué? Porque nos hizo un reino sacerdotal, pero celestial, no terrenal. Aunque nosotros ejercemos el ministerio, el servicio, esto es preparativo para lo eterno, porque allá se acabará los dones de profecía, no habrá más ciencia, no habrá más nada. Y eso lo dice 1 Corintios 13. El amor es el que permanecerá, pero los dones se acabarán, todo se acabará, las lenguas se acabarán. No la necesitamos. O sea, no la vamos a necesitar. ¿Por qué la necesitamos aquí en la tierra? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque acuérdense que no estamos en un cuerpo de gloria, sino mortal, una mente limitada y toda aquella cosa. Cuerpo tierrudo. Ok, pero vamos a saber el por qué. Porque el templo de Dios, donde está el lugar santísimo, en la ley conocida también como la casa del Padre, así es conocida también el templo de Jerusalén, la casa del Padre, es figura del templo celestial, donde está el trono verdadero de Dios, cuyo templo está en la nueva Jerusalén, no en Jerusalén terrenal,
sino en la celestial, donde el verdadero sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, Yeshua HaMashiach, recuerde que el templo de la ley era sombra celestial, y donde Dios nos ha hecho un real sacerdocio celestial. Así que Cristo es el sumo sacerdote en el cielo. Él entró en el tabernáculo en el cielo. Leamos Apocalipsis 21:1. Esto es con la Biblia, esto se demuestra con la palabra. Vamos a la palabra. Apocalipsis 21:1. O sea, Dios mandó a elegir el templo de Jerusalén terrenal conforme al modelo en Jerusalén terrenal, en la tierra de Israel. Ahora veamos esto. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Versículo Apocalipsis 21:2 dice: y vi que descendía del cielo. ¿De dónde descendía? Del cielo. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, no es la vieja, es la nueva que viene del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo, o sea, adornada, una ciudad que está bien adornada. Y una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Amén. Mire qué promesa. Mire la promesa de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. En los nuevos cielos y tierra nueva, no en esta. En una nueva tierra que Dios va a hacer. Y mire cómo Dios desciende el cielo. ¿Y dónde estaba? ¿Qué había en la nueva Jerusalén? Lea, versículo 3. ¿Qué había ahí? ¿Qué había en la nueva Jerusalén? El tabernáculo de Dios. Donde Dios vive. Por eso que la tierra, el cielo es su trono, la tierra es estrado de sus pies. El trono de Dios, donde está el trono de Dios, el tabernáculo de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. No invente, es así que lo vas a hacer. Porque era una sombra profética. Nos quería Dios revelar lo que había en el cielo, para anunciarnos esas mejores promesas, para que a través del sumo sacerdote Jesucristo, que nos lavó con su sangre, nosotros fuéramos allá. ¿Me entiendes? Y nosotros vamos a vivir allí. Y Dios vivirá con nosotros y estará con nosotros. Versículo 4. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Gloria a Dios. Las primeras cosas pasaron. Nuestra esperanza de gloria. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí que hago nueva todas las cosas. Y dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venza heredará estas cosas. Diga conmigo: el que venza. El que venza heredará estas cosas. ¿Dónde están los vencedores? Sí, que no van a regresar atrás. Que no van a regresar atrás y van a permanecer firmes en el Señor hasta el final. Hay una herencia de gloria. El que venza. Y le seré por Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y fornicarios y hechiceros, e idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. ¿Qué quieren? ¿La muerte segunda o la herencia? Estar en el templo de Dios celestial con Dios. Gloria con el Señor. Así que hay que permanecer firme hasta el final. Recuerde que el templo de Jerusalén terrenal, habían habitaciones para los sacerdotes del linaje del sumo sacerdote, que estaba en la Jerusalén terrenal. Y como esto era sombra del celestial, el Señor nos llevará para entrar a adorar y estar en el templo celestial de Dios, para vivir en la casa del Padre, en el lugar santísimo, ya que somos el linaje del sumo sacerdote Cristo Jesús. ¿Está entendiendo eso?
No hay problema con eso. Leamos. Mire la promesa que el Señor le da a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 1. Ya entendiendo que es San Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuál casa de su Padre? El tabernáculo celestial. Muchas moradas hay, las habitaciones de los sacerdotes. Por eso dice, muchas moradas hay, porque somos muchos. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? ¿Lugar para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿A dónde fue a preparar lugar? Al cielo, al tercer cielo, a la casa del Padre. Fue a preparar lugar para vosotros. Las habitaciones en el templo de Dios celestial. Unas habitaciones para el real sacerdocio de Dios. Versículo 3. Y cuando me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Si va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor, fuerte que entre nosotros esta promesa. O sea, ¿dónde está el Señor? En el templo celestial. Nos tomará a Él mismo porque somos el cuerpo de Cristo, uno con Él. Y porque somos un solo cuerpo con Él, aleluya, solamente podemos decir que el Señor venga a buscarnos, porque esperamos para heredar las promesas, las mejores promesas que están en el cielo. El Señor vendrá a buscar para llevar a nuestras moradas celestiales. ¿Por qué? Si sigue leyendo el capítulo, usted se dará cuenta que Felipe le dice al Señor, Señor, ¿para dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. ¿Y dónde está el Padre? La gente cree que cuando habla de esto significa en oración. No. El contexto está hablando de la casa del Padre. ¿Y qué nos vendría a buscar? Las habitaciones en el cielo. Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice el camino? Yo soy el camino para ir allá. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Así que los que no son de Cristo no serán arrebatados. Solamente los que están caminando en Cristo, siguiéndole, viviendo por Él, viviendo en Él, seremos arrebatados, porque esos son los real sacerdocios, los linajes escogidos y el pueblo adquirido. Amén. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! Gloria. ¡Gloria a Dios! Bueno, el Señor vendrá a buscar para llevarnos a nuestras moradas celestiales, para ejercer, para tomar nuestra herencia, nuestras coronas reales, nuestras vestiduras de lino fino sacerdotales, de un real sacerdocio consagrado con la sangre del Cordero y el aceite del Espíritu Santo, que es el aceite de la unción, tal como se consagraban los sacerdotes en la Torá, en la ley de Moisés. Sangre del Cordero y aceite de la unción santa que consagraban para Dios a esa gente. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para consagrarnos para Él, para sellarnos como propiedad de Dios, y hemos sido revestidos de Él con sus vestiduras blancas, lavados con la sangre del Cordero, consagrados para Él para ese día. Glorioso, aleluya. Así que figura de lo eterno era la sombra profética de la ley, la figura de lo celestial y de lo verdadero. En este templo celestial donde está el trono del Padre y su Hijo a su diestra, está en la nueva Jerusalén como el terrenal sombra, en Jerusalén terrenal sombra celestial. Había una Jerusalén nueva Jerusalén, la celestial, y ahí está el tabernáculo de Dios en el cielo. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Así que aliéntate con estas palabras, le digo Pablo a la iglesia de Tesalónica. El Señor mismo vendrá y nos arrebatará para llevarnos al tercer cielo, transformará nuestros cuerpos mortales a un cuerpo de la gloria suya con el poder que Él tiene para hacerlo realidad. En el libro de Apocalipsis 3:10 dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que el Señor dice en el 11: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No permitas que nadie te arrebate tu corona. Como pastor, manteniéndote firme, esperando la promesa, esperando, aunque no lo veas, sigue esperándola, que el Señor cumplirá su promesa. Su palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso en Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Señor y al Salvador Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ver que ante el comienzo de la gran tribulación, la iglesia va a estar en el cielo. Vamos a verlo. La iglesia en el cielo, antes que el Señor hable del primer sello, que da inicio a los 7 años de juicio sobre la tierra. Apocalipsis 4:1. La semana que viene vamos a seguir con el tema. Vamos a leer esto, lo vamos a culminar, y la semana que viene vamos a culminar, porque vamos a mostrar el sacerdocio en el cielo. El Apocalipsis lo muestra. Cómo nosotros estaremos en el cielo antes que comience la tribulación. ¿Ok? 4:1 dice: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, diciendo: sube acá. ¿Viste? El Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, los muertos resucitarán y nosotros seremos arrebatados. Mira lo que Juan ve aquí, y Dios le dice: sube acá con voz de trompeta. Ahí se ve el arrebatamiento. Y te mostraré lo que debe suceder después de esto. ¿Después de qué? Después de el arrebatamiento. Ok. Al instante estuve en el espíritu, y aquí un trono puesto en el cielo. ¿Dónde está el trono? En el cielo. Y era el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante en su aspecto una piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a una esmeralda. Así será la gloria que habrá allí. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas, y sobre su cabeza coronas de oro. Que había en el trono de Dios, en el lugar santísimo, 24 ancianos, que estaban sentados sobre 24 tronos, y que tenían tenían coronas de oro en sus coronas. No coronas, coronas de oro en su cabeza. Son varias coronas de oro en su cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Continuará. La semana que viene hablaremos el tema: la iglesia en el cielo. Que Dios le bendiga, que Dios les va a dar un fuerte aplauso al Señor, que tenemos en Jesucristo la esperanza de gloria. Gracias, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos,